explota al hombre, si no va a explotar la naturaleza. Porque sí. el socialismo, cuando se ha intentado desarrollarse espontáneamente, como dices tú, yo no creo que sea espontáneo, yo creo que es obligatorio, es contra la voluntad de los pueblos, pero vamos, ¿por qué no ha llegado nunca el comunismo? ¡Vamos por la libertad, carajo! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Jorge Ugarte. Te dejo un video increíble que lo vamos a tener que dividir en 3 clases. Lo dicta el gran amigo mío, Capitán Perú, Rafael Aita, un youtuber, influencer, profesor, escritor de grandes conocimientos, que nos va a dictar esta clase que se llama Verdades y Mentiras de la Independencia de Perú. Así que te invito a poder disfrutar de estos grandes conocimientos que nos expone en este video Capitán Perú. Pero antes de pasar a ello, no te olvides que tienes que suscribirte a mi canal, darle a me gusta, activar la campanita, dejar tu comentario y puedes unirte a mi canal apoyándonos desde 5 soles mensuales para que este canal pueda seguir teniendo contenido operativo. Estamos en Cusco y estamos dando cosas increíbles en Cusco. Además, si quieres adquirir el libro de Capitán Perú, aquí te dejo el número. El libro se llama La Historia del Perú en meme full color, increíble. Acá está el número, aquí abajo, para que puedas tú adquirirlo y también puedes adquirir el mío. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver el video. Gracias por estar aquí presentes, justamente para hablar de un tema tan pertinente el día de hoy, en este año del Bicentenario, que es tan pobremente contado como es precisamente nuestro proceso de independencia, ¿no? Porque el proceso de independencia obviamente se ha romantizado mucho en nuestra educación escolar, se ha colocado, ¿no?, como una epopeya que tiene más de ficción en la enseñanza que de realidad, ¿no? Así que precisamente eso vamos a ver el día de hoy, y es por eso que les comparto aquí esta diapositiva que tengo preparadas, ¿no? Las verdades y mentiras de la independencia del Perú, ¿no? ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó en la independencia? Y para eso tenemos que remontarnos a los antecedentes, porque algo que nos han contado, algo que nos han dicho, es que la independencia fue una iniciativa, fue una empresa autóctona, propia, para liberarnos de la opresión, de la esclavitud, de la tiranía española. Y vamos a ver que esto es producto de un error en nuestra enseñanza escolar. Y es que nuestra historia se enseña desconectada de la historia universal. Y cuando obviamente nosotros sabemos que esto no es así. Sabemos que la historia universal repercute en nuestra historia. Y en este caso, un hecho fundamental, vital, un hecho que fue el punto de quiebre, fue lo que se llama la Guerra de Independencia Española. Y es que entre estos años, entre 1808 y 1814, España estaba en una guerra de independencia, lo cual a muchos les sorprende, ¿no? Porque nosotros tenemos identificado este periodo como nuestra guerra de independencia. Pero España estaba más pensando en la independencia de ellos que en la de América, porque tenían un gran problema, y este gran problema era la invasión de Napoleón. Napoleón había invadido España prácticamente pidiendo permiso, porque lo que dijo fue: necesito invadir Portugal, porque Portugal era aliado de Inglaterra y por lo tanto enemigo de España y de Francia. Y inocentemente
lo dejaron pasar a todo el ejército de Napoleón a través de toda la península para que invada, para que ataque Portugal, y teniendo pues el ejército en España, dijo, bueno, también me voy a quedar en España. Y es así donde se inicia un movimiento de resistencia contra la invasión napoleónica en España, que se ve en este famoso cuadro que he colocado en la diapositiva, que es un cuadro de Goya. Y se dice que Goya pinta este cuadro inspirado precisamente en una escena de horror durante las invasiones napoleónicas. Porque aquí podemos ver a las tropas de Napoleón fusilando pues a una persona que está con una camisa blanca con los brazos abiertos, ¿no? Al costado hay una especie de fraile rezando por el muerto que ha caído antes. Al otro lado hay una persona que se tapa la cara, bueno, varias personas se tapan la cara ante el horror que están viendo. Y es porque refleja, ¿no? Refleja, por un lado, esta resistencia, ¿no? De poner el pecho y decir, dispárame que aquí estoy. Y por el otro lado, el horror que significaba. Porque fue una guerra muy cruenta, muy cruda. Que incluso se dice también que repercutió en la misma Francia, en la caída de Napoleón. Napoleón coloca a su hermano como rey de España, a José Bonaparte, el famoso Pepe Botella. Y en desmedro del legítimo rey, que era Fernando VII de Borbón, ¿no? Que deja el trono por Pepe Botella, por un rey Bonaparte. Y esto no fue aceptado en el resto de España y se comenzaron a formar juntas de gobierno autónomas que desconocían el gobierno de Pepe Botella, el reinado de Pepe Botella. Decían, para nosotros el rey es Fernando VII, que pasó a llamarse Fernando el Deseado, por este anhelo de que regrese en lugar del rey francés, ¿no? Entonces estas juntas de gobierno dijeron, no, nosotros no obedecemos a un rey Bonaparte, así que nosotros nos gobernamos a nosotros solos, a través de estas juntas de gobierno. Las juntas de gobierno se reúnen en lo que se llamó las Cortes de Cádiz. Cádiz queda al sur de España, ¿no? Entonces era el territorio lejano a Francia. Y las Cortes de Cádiz eran como el gobierno español, paralelo, de resistencia al de Pepe Botella. Y precisamente las Cortes de Cádiz promulgan una constitución, ¿no? La Constitución de Cádiz, en 1812, en cuyo primer artículo reconoce a los españoles de ambos hemisferios. O sea, fíjense que acá la Constitución de Cádiz reconoce como españoles a los que vivían en América, eran también España. Eso es algo que tampoco se cuenta. Y la Constitución de Cádiz tenía un corte liberal. Esto va a ser importante después, dato de vital importancia para el futuro. La Constitución de Cádiz fue impulsada por liberales, tenía un corte liberal, y eso después va a desencadenar un enfrentamiento con los conservadores. Pero no nos adelantemos. La Corte de Cádiz inspira a que en América se formen juntas de gobierno también autónomas, ¿no? Si decían, pero si en España
están formando juntas de gobierno autónomas porque no reconocen al rey, porque acá vamos a obedecer al rey. Entonces se comienzan a formar juntas de gobierno, la primera de ellas en la Junta de Quito, 1809, y miren lo que dice la Junta de Quito, dice: el mismo derecho que tiene ahora Sevilla para formar interinamente una Junta Suprema de Gobierno, tiene para lo mismo cualquiera de los reinos de América, ¿no? Entonces en Quito dijeron, allá, como en España, en Sevilla, en Cádiz, han formado juntas de gobierno autónomas, interinas, bueno, nosotros también, pues obviamente, y formaron juntas de gobierno con el pretexto de asemejarse a España, hacer igual que estaban haciendo en España, pero en realidad todas estas juntas de gobierno derivaron en la independencia de cada uno de estos países, en romper totalmente con España. Por lo tanto, el germen, el origen de las independencias fueron las invasiones napoleónicas. Gracias a que Napoleón invadió España, se forman juntas de gobierno en España autónomas que desconocen al rey, que después se unen en las Cortes de Cádiz, y al ver eso, en América dicen, ok, también nosotros formamos nuestra junta de gobierno, pero que esa junta de gobierno terminaría rompiendo abiertamente con España, ¿no? La primera de ellas fue en Quito, 1809, y lo mismo sucedió en Buenos Aires, ¿no? El rey de la Plata, en mayo de 1810 ocurre la Revolución de Mayo, en el Río de la Plata, en lo que es hoy Argentina, y también sucede con la Junta de Gobierno de Santiago, en Chile, ¿no? Entonces acá tenemos Quito, Santiago, Buenos Aires, con estos movimientos que desembocarían en la independencia. Entonces, bueno, todos estos movimientos, por si acaso, fueron apagados por el Ejército Real del Perú, en esta época bajo el mando de el virrey Abascal. De hecho, Abascal fue un líder de mano fuerte, que en el Perú querían que él sea el rey, ¿no? Porque muchos pueden preguntar, oye, ¿por qué en Lima no se formó una junta de gobierno? No, en Lima querían que Abascal sea el rey, querían que Abascal se proclame rey del Perú. Y de hecho, se menciona que cuando España no tenía rey, América encontraría un rey en Abascal. Porque Abascal fue quien mantuvo, ¿no?, esta integridad de los distintos virreinatos, ¿no? No solamente el del Perú, ¿no?, sino incluso Río de la Plata, en Quito, porque envió al ejército real, lo envió al Alto Perú, lo envió a Santiago y lo envió a Quito. Y ojo, aquí muchos van a preguntar, ¿no?, porque este es otro dato curioso. Oye, pero si los españoles estaban en la península, estaban peleando contra Napoleón Bonaparte, ¿cómo España tenía un ejército en el Perú para luchar contra las sublevaciones, ¿no?, contra estos movimientos de independencia que ocurrieron en Ecuador, bueno, en Quito, en Buenos Aires, en Santiago? Y es que no eran tropas españolas. El Ejército Real del Perú estaba conformado por peruanos. Fíjense, este es otro dato importante. El Ejército Real del Perú, a mando de Abascal, estaba conformado por peruanos. Incluso entre sus altos mandos. Porque uno de sus altos mandos, quien emprendió las campañas en el sur, fue Goyeneche. Goyeneche, general realista, era arequipeño. Claro, criollo, hijo de padres españoles, pero nació en Arequipa.
Entonces, estaba integrado por los nacidos en este territorio, estaba integrado por peruanos, que no se les llamaba peruanos en la época, peruvianos, peruleros, los que habían nacido en este territorio. Esos eran el Ejército Real del Perú, llamado Ejército del Perú a secas. Es el Ejército del Perú, que luchó contra el ejército rioplatense en el Alto Perú, que ingresó, bueno, conforme viajaba también iba reclutando personal de la zona, habían alto peruanos. Cuando va a Santiago, recluta a muchos del norte de Santiago, que eran realistas, que no querían la independencia, incluso muchos indígenas también, muchos araucanos habían en el Ejército Real del Perú, que ingresa victoriosamente a Santiago. Hasta ahora nunca nos han dicho que el Ejército del Perú ingresó victorioso a Santiago y capturó la bandera la bandera de Chile, que era la bandera que tenía este movimiento de independencia, y la trajeron de vuelta a Lima. Imagínense, ¿no? Eso es algo que nos sorprendería a todos. Hoy el Ejército del Perú entró marchando a Santiago, sí, pero como era el ejército realista del virreinato, eso nadie te lo cuenta. Y lo mismo sucedió en Quito. En Quito, encima fueron tropas de Lima. Fue un regimiento de Lima y también el regimiento de pardos. Busquen quiénes eran los pardos en el Ejército Real del Perú. Pero eran mestizos. Entonces, durante 14 años, el Ejército Real del Perú apagó sublevaciones y estuvo invicto por 14 años. Imagínense. Hasta que perdería su primera batalla en el Perú, en la batalla de Junín. Por eso no nos vamos a adelantar. ¿Qué tal te pareció el video? Muy bueno, todo un capo, Capitán Perú. Así que no te pierdas la segunda parte suscribiéndote, dándole me gusta, activando la campanita, dejando tu comentario. Y por última vez te digo, no te olvides, compra el libro de Capitán Perú a este...